Hola colegas, esta breve presentación intenta ponernos al día con el tema de la cita Zappa, que era una de las dudas del grupo, y con lo que implica el uso de esta herramienta para la investigación en el mundo académico. Quisiera empezar con un consejo que me parece que tiene que ver con la manera como el mundo académico construye sus textos, y es que cuando uno elabora un paper, un artículo, una tesis, normalmente se deja constancia de cuál es la comunidad de interlocutores, es decir, a quién yo he leído, con quién yo he dialogado, a quién he escuchado en una conferencia, a quién me parece interesante o provocador para el tipo de reflexiones que yo estoy haciendo. Hay redes que justamente se ocupan de construir este tipo de diálogos, como Revisar, les pongo acá algunas, como Academia.edu, que es una comunidad, digamos, muy parecida a Facebook, pero en el ámbito académico, donde la gente puede colocar sus publicaciones y seguir a otros o ser seguido desde el trabajo que uno está llevando a cabo. LASA, por supuesto, es una de las grandes organizaciones, la Latin American Studies Association, una organización internacional en donde se crean distintos grupos de trabajo, que es lo mismo que se hace, por ejemplo, en Claxo o en Felafax, en donde se crean distintos tipos de grupos de trabajo y distintos tipos de interlocutores a partir de las disciplinas a las que uno pertenece o de los temas a los que uno le interesa investigar. Entonces, estos espacios que ustedes pueden revisar son espacios en donde muchas veces uno encuentra justamente interlocutores y estudios a los que a uno le interesa citar dentro del trabajo que uno está llevando a cabo. Las citas son de alguna manera un acuerdo fundamental del trabajo académico, es el reconocimiento del trabajo colectivo. Es evidente que no todo lo que uno piensa es novedoso. La frase de Bernardo de Chartres siempre es interesante, la dijo en 1117, o sea, hace más de 1000 años. Dijo, somos como enanos a los hombros de gigantes, podemos ver más y más lejos que ellos, no por alguna distinción física nuestra, sino porque somos levantados por su gran altura. De alguna manera, citar un texto es reconocer estos diálogos, reconocer que nos paramos en hombros de otros y que desde ahí nosotros podemos mirar. Existen muchos manuales y estilos de cita, APA, Chicago, MLA, Vancouver. Lo que importa es decidirnos por una de ellas y citar dentro de un texto de manera uniforme. En ciencias sociales el manual más usado es APA y es el manual que se pide para la maestría en desarrollo territorial que se siga. Digamos, hay algunos elementos fundamentales en todos los manuales, ¿verdad? Se cita dentro del texto y normalmente se cita al final del texto, se pone una bibliografía. Hay cierto tipo de citas que requieren como un tratamiento particular, es decir, si yo entrevisté a alguien, si un profesor mío en una clase dijo algo que a mí me interesa, o si incluso en un programa de radio de pronto escuchamos un dato y uno corre y toma nota, o a través de un correo electrónico me enteré de algo, pero también, digamos, tengo una hoja impresa, física, o un gráfico que a mí me interesa, o he sacado algo de una página de internet o de una enciclopedia. Cada manual nos indica cómo citar cada una de estas fuentes y cómo reconocer el diálogo. Existen citas directas, que es cuando yo tomo textual una frase, un párrafo de algo yo lo copio exactamente, pero también hay citas indirectas, es decir, yo digo, bueno, Pierre Bourdieu habló del hábitus como un elemento fundamental y constituyente de la sociedad, pero no estoy citando un texto exactamente de él, pero yo sé que de él viene ese concepto, entonces yo digo, bueno, en tal libro aparece este concepto y lo cito sin entrecomillar esto. Las citas APA tienen ciertas particularidades. Cuando van en el en medio del texto se escriben entre paréntesis el apellido, el año y el número de páginas si este es textual. Ahí pongo un ejemplo, digamos Marroquín 2016, página 14. Esto quiere decir un texto escrito por alguien de apellido Marroquín en el 2016 en la página 14.
APA nunca va a usar notas a pie de página para las citas. Las notas a pie en APA sirven para aclarar un concepto que no está claro. Es decir, entonces uno dice, pone una nota a pie y dice, bueno, no tiene usted que pensar que esto es tal cosa, sino tal otra, o este trabajo se puede profundizar si se sigue a tal autor, pero digamos, no tiene que ver con la cita. La nota a pie es una nota para aclarar siempre y de esta manera nuestro lector está claro que el paréntesis es lo que tiene que ver con la cita y la nota a pie tiene que ver con algo más que quisiéramos añadir sobre el texto, pero que no es tan importante como para ponerlo dentro del cuerpo del trabajo. Cada vez que voy a citar algo, así sea 2 o 3 veces en el mismo párrafo, yo debo seguir el mismo procedimiento. En APA no se utilizan nunca estas expresiones latinas de ibid o digamos que tiene que ver con cuando uno cita un texto varias veces en métodos como en Chicago, por ejemplo. En este caso no se utiliza. Al final del documento, yo lo que hago es colocar y listar toda la bibliografía con muchos más datos, como aparece acá, el apellido, después la inicial del nombre, después el año, después el título del texto en cursiva o en itálica, la ciudad, después se ponen 2 puntos y finalmente se pone la editorial que publica el documento. A ver, eso es básicamente lo que pasa con APA, pero en realidad hay muchas dudas. Recuerden que en la plataforma he subido los documentos vinculados a las citas de APA. Es un trabajo muy compendioso, es un trabajo que se aprende simplemente siguiendo sistemáticamente la práctica, es decir, con la práctica es que se consigue trabajar. Una primera duda que a mí siempre me surgió y que algunos estudiantes alguna vez le han comentado es si es posible trabajar un texto solo con citas y no poner nada propio. Parece obvio que la respuesta sería no. En general esto no es recomendable, es decir, en los trabajos académicos, de hecho muchas veces hay programas de computadoras que permiten revisar si hay originalidad en el trabajo que uno está presentando y estos programas revisan si todo el documento solamente citas. Esto puede llegar a ser tomado como un plagio. Sin embargo, yo creo que es importante saber que existen algunos casos en donde realmente el compendio de citas ya implica un trabajo y ya es una provocación para el diálogo. Quizá el caso más extremo es el texto de Walter Benjamin, el libro de los pasajes. Este libro es un texto que, digamos, nunca se concluyó, es un proyecto personal de Walter Benjamin. Y Walter Benjamin lo único que tenía en el momento en el que él muere es el compendio de citas. Y el libro de los pasajes ha sido publicado así, como un compendio de citas a través del cual nosotros podemos entender mucho del pensamiento de la reflexión de Benjamin vinculada a la ciudad, al siglo XIX, a la historia, digamos que son gran parte de las reflexiones que él va a tener. Claro, uno tendría que ser un autor bastante consagrado para poder de alguna manera llevar a cabo esto. Otra pregunta que a veces pasa es, a ver, si yo tomo algo que yo misma he escrito en este caso, en otro momento, ¿yo tendría que citarlo? Es decir, si es mío, ¿por qué lo voy a citar? O sea, es decir, es algo mío, yo simplemente lo estoy retomando. Sin embargo, si esta idea, esta elaboración, este trabajo ya ha sido publicado y sistematizado a alguien, siempre va a ser importante citarlo para que, por ejemplo, este tipo de programas que revisan citas y plagio no considere que esto es un plagio, ¿no? Entonces tiene que quedar claro y tiene que ser citado. A ver, otra duda que muchas veces surge. Yo consulto un texto, por ejemplo, de José Luis Benítez y él está citando a otro autor que se llama Jesús Martín. Me gusta la cita de Jesús Martín. ¿A quién cito yo? APA tiene, digamos, como un procedimiento cuando uno está haciendo esto.
Entonces dice que lo ideal sería ir a buscar el texto original, ir a buscar el texto de Jesús Martín, pero si yo no lo encuentro, no está en la biblioteca, no lo encuentro en línea, entonces lo que yo tengo que indicar es que yo estoy citando un texto de Jesús Martín que a su vez ha sido citado por otro investigador. Entonces en el texto, entre paréntesis, lo que se pone es Martín Barbero en Benítez y de nuevo el año y la página, ¿sí? Pero el año y la página de Benítez. Esto de alguna manera respeta el pensamiento original del autor, pero por si acaso, digamos, el investigador que yo estoy consultando no ha hecho bien la cita, yo estoy aclarando que la cita la he tomado de este otro investigador. Otra duda. He tomado varias citas en mi texto y las he puesto en la bibliografía final. ¿Esto es suficiente? Bueno, en APA esto no es suficiente. Es necesario identificar en el texto las ideas que he tomado y si estas son textuales debo señalarlo entre comillas. Si no es textual, pues no, pero de todos modos tengo que hacer referencia en el paréntesis al concepto o la idea que yo he tomado de algún autor. Es decir, no basta con poner solo las referencias al final. Por eso, insisto, es un trabajo compendioso, pero dentro del texto se tiene que ir colocando de quién yo he tomado las ideas, el año y la página, ¿verdad? En caso de que esto bueno, ¿qué es una cita directa? Eso de alguna manera ya lo señalé, es una cita textual. Si la cita tiene entre 1 y 40 palabras, normalmente va dentro del mismo párrafo. Se pone entre comillas, se pone el apellido del autor, el año, el número de página y en la bibliografía se pone la referencia completa. Pero ¿qué pasa si la cita directa es mayor a 40 palabras? Acá APA lo que nos dice es que nosotros tenemos que colocarla en otro párrafo con una sangría de 5 espacios normalmente. No se pone entre comillas, pero de la misma manera se pone el apellido del autor, el año y el número de página. Y de nuevo en la bibliografía la referencia. ¿Y una cita indirecta qué es? Bueno, ya lo habíamos comentado, es una cita en donde yo no estoy utilizando las palabras textuales del investigador, sino que simplemente estoy haciendo referencia a algunas ideas del investigador. ¿Qué pasa cuando yo hice una entrevista a alguien y esta persona me ha dicho algo que es muy interesante y que yo lo quiero rescatar? Bueno, APA también tiene, digamos, nos indica cuál es la manera de hacerlo. Normalmente lo que los manuales APA nos indican es, se coloca el texto entre paréntesis, el nombre del entrevistado y muchas veces lo que se hace es que se señala una categoría de, entre paréntesis se pone comunicación personal y la fecha. Esto puede identificarse o no en la bibliografía final. Lo mismo que una entrevista en la radio, una clase, un correo personal o un programa de televisión, todas esas son comunicaciones personales. Entonces, esto de alguna manera permite el criterio del investigador para decir, a ver, son entrevistas que son muy importantes, entonces voy a colocarlas al final con nombre. Pero en algunos casos, estas entrevistas, por ejemplo, son, digamos, off the record, entonces uno solo coloca entrevistado 1 en comunicación personal, pero no pone una cita en la bibliografía al final. A ver, ¿qué pasa si yo tomo algo de internet? ¿Cómo se cita? Una de las clásicas es Wikipedia, si se tiene que citar Wikipedia o no. Digamos, esto tiene que ver más con criterios académicos y de profundidad del tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Normalmente Wikipedia lo que me permite, como cualquier enciclopedia, es colocar contextos generales, pero muchas veces para análisis de categorías específicas se prefiere ir a un trabajo mucho más profundo, digamos, un trabajo mucho más elaborado, mucho más reflexionado. Pero en internet podemos encontrar este tipo de trabajos justamente en redes académicas o en páginas dedicadas específicamente a la academia. Entonces, APA de hecho hace diferencia entre los sitios académicos y los no académicos en internet y tiene un formato distinto para cada uno que ustedes pueden consultar en el manual. Siempre es muy importante colocar
La fecha de consulta de la página, pues a veces las páginas son cerradas posteriormente. Entonces es importante dejar constancia de en qué momento yo lo revisé, porque puede ser que en algún momento futuro, cuando otro lector quiera ir a esa página ya esté cerrada. ¿Qué pasa si yo pongo la cita de una canción, un poema, un pensamiento al inicio del texto? ¿Tengo que citarlo con las reglas de APA? Sí, de acuerdo a APA sí. Es decir, por ejemplo, aquí puse un texto que inicia con una cita de Horacio Castellanos Moya, que es un escritor, y es una entrevista que se le hace a Horacio Castellanos Moya. Bueno, la tengo que citar en el momento en que coloco yo este texto y también en la referencia bibliográfica. A ver, ¿qué sucede cuando yo tomo una frase conocida y la utilizo como idea modelo con modificaciones? Bueno, si es una frase popular, no hay que preocuparse porque mucha gente la parafrasea, aunque siempre es bueno decantarse por elementos más originales. Sin embargo, a veces sucede, es decir, aquí pongo el ejemplo de dos publicaciones distintas, dirigidas ambas por el mismo autor, Germán Rey. Germán Rey en un texto, el texto a la izquierda, inicia diciendo como un fantasma que recorre el continente, que tiene que ver con la famosa frase de Marx del manifiesto comunista. Y posteriormente en un segundo texto, la persona que trabajó el tema centroamericano habla de un fantasma que recorre Centroamérica. Bueno, aquí no hay plagio porque es una idea muy conocida, es una frase muy conocida. Sin embargo, como ya decimos, a veces es bueno decantarse por frases más originales. Otra duda que algunas veces se ha planteado. A ver, si me parece muy bien un texto de un autor, ¿puedo reproducir una o más páginas completas si las pongo entre comillas y las cito al final? No, en general APA va a señalar y las reglas del juego académico insisten, esto sería plagio. O sea, no se debe reproducir un texto demasiado largo, ya que esto no es una creación nuestra, sino de otro. Un texto, en todo caso, debe ser comentado entre un párrafo y otro que se cite. Y si a usted le parece que ese texto es maravilloso, pues ponga una nota a pie y mande a la gente a leer ese texto, pero no lo jale por completo al trabajo que usted está llevando. A ver, una referencia en YouTube. ¿Qué pasa con una referencia en YouTube? APA señala que esta se va a trabajar como comunicación personal, es decir, como la entrevista y con la misma lógica que ya habíamos señalado anteriormente. Otra duda que a veces se presenta es, a ver, tengo un libro y está completo en internet. ¿Lo cito como libro sin poner la dirección en línea? Bueno, sí. Si tengo todos los detalles del libro físico, incluido el año, la editorial, la edición particular, que está subida en línea desde la portada, el índice, fe de ratas y hasta el depósito legal, no hay problema. Esto es un libro, no varía si es electrónico o no, entonces yo lo puedo citar específicamente como libro. Importante recordar, las imágenes también tienen copyright, derechos de autor, es importante conocer esto. Y si yo jalo no solamente un texto escrito, sino una imagen, también tengo que revisar cuáles son las disposiciones en salvadoreñas o del país, es de donde tomo la idea, la cita o el texto. Recuerden que los plagios tienen consecuencias y que en tiempos de internet son muy fáciles de seguir. Es muy probable que alguien si ustedes lo han hecho. Los invito ahora a hacer un ejercicio en sus parejas o tríos utilizando Google. Vamos a conseguir 10 fuentes, al menos una de cada una de las siguientes fuentes, es decir, al menos una entrevista, un artículo de una revista académica, un libro, un texto de un sitio de internet y una noticia de un periódico. Y vamos a citarlas en formato APA como cita final y vamos a contar de qué va dicha fuente. Por supuesto, esto a partir de los temas que ustedes ya han identificado y que les interesa trabajar. Estoy segura que estas 10 fuentes nos van a ayudar a seguir delimitando nuestro trabajo. Muchas gracias y seguimos en este curso.